Mira, si ves que al inicio no pongo grabar, les voy a recordar que esta charla informativa está siendo grabada y que la vamos a poder disfrutar con posterioridad en nuestro canal de YouTube. Quiero partir saludando, bueno, a nuestros más de 91 participantes y subiendo que están conectados el día de hoy. También quiero agradecer al equipo de marketing que nos ayudó con el tema de logística tras bambalinas. Y bueno, quiero también saludar a nuestros exponentes, que contamos el día de hoy con Eduardo Torretti, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que también cuenta con un máster internacional en Tax Law en la Universidad de Leiden en Holanda. También quiero saludar a nuestro exponente César Toledo, que también es abogado y cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile y también cuenta con un máster internacional en la misma casa de estudio en Holanda. Por último, quiero presentar a nuestro profesor y también director académico, don Víctor Villalón. Como ya les reiteré, él es director académico del programa. Él también cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales en España. Les quiero recordar que esta charla eh, la van a poder disfrutar con posterioridad en nuestro canal de YouTube y al final de esto van a poder hacer sus preguntas a través del chat marcando la opción todos o everyone y allí se van a ir gestionando. Así que sin nada más que agregar, le doy el pase, profesor. Gracias, Leonardo. Un saludo a nuestra numerosa audiencia. Nos agrada que haya interés en este tipo de actividades. Un saludo también a Eduardo y a César, que hoy día nos van a presentar a la reciente vigencia del convenio para evitar la doble tributación internacional entre Chile y Países Bajos. Solo a modo de introducción, hacerle presente a nuestra audiencia que esta materia es sumamente relevante para poder dar el cumplimiento tributario no solo al marco tributario de Chile, sino que en general de todos aquellos países, ¿cierto?, donde están involucrados los contribuyentes, sobre los cuales nuestro sistema tributario tiene algún tipo de alcance o potestad. Y en ese contexto, comentarles que la materia no es nueva, ¿cierto? Ya, si por una larga historia, podemos empezar en el año 63 con el modelo de convenio de doble imposición de la OECD, que fue objeto de importantes modificaciones a lo largo de los años. Recién en el año 69 Chile se adhiere a la Convención de Viena, ¿cierto?, que es el instrumento que poder interpretar y aplicar estos convenios. El año 71, por ejemplo, surge el modelo del Pacto Andino, ¿cierto?, un esfuerzo regional en donde los países de la zona andina también proponen su modelo de convenio para evitar la doble tributación. Lo propio hace la ONU recién en el año 80, denotando con ello el interés que existe sobre la expectativa de dar un correcto tratamiento a las operaciones que ocurren entre partes, ¿cierto?, que están situadas en diferentes jurisdicciones, y con este propósito principal de tratar de aliviar, por un lado, la doble tributación internacional, y por otro, prevenir, ¿cierto?, los abusos, la evasión, la elusión en general. En el caso de Chile, en más concreto, sin perjuicio que tuvimos un convenio con Argentina, podemos decir que el año 2000 partimos en esta suerte de nueva era con México, ¿verdad? Llegando a el año 2021 con la publicación del Decreto Supremo 157, que establece Chile la vigencia del denominado instrumento multilateral, que surge de la acción 15 del Plan de Acción BEPS, y que ciertamente de tributación. Y en este desarrollo, bueno, llegamos al año pasado, en donde se promulga tanto el convenio con India como con Países Bajos, y ambos empiezan a regir entonces a contar de enero de este año. Y en ese contexto entonces, los profesores, tanto Eduardo como Cersa, nos van a contar los principales aspectos
que nos van a transmitir su experiencia, que es bastante holgada, especialmente en el caso de Países Bajos, sobre las implicancias y los cuidados que uno debiera tener en la aplicación de este tratado tributario entre Chile y Países Bajos. Así que sin más, los dejo con los profesores que nos van a hablar de esta importante materia para definir apropiadamente la situación tributaria de las operaciones internacionales de nuestros contribuyentes. Profesores. Ahora sí, ahora sí. Me parece que ahora sí me escuchan, ¿verdad? Se escucha y la Buenísimo. presentación está en modo edición. Tienes que pinchar el Corregimos telón para que inmediatamente. pase a modo presentación. Ahí sí. Ya. Ahora está en modo speaker. Entonces volvemos a la idea original. Un segundito. Mira, en la parte inferior derecha tienes la opción de poderlo al lado del Zoom, la opción de colocarlo como modo presentación. Mira, al lado del Zoom hay como un... Ahí Ahí sí. sí. Perfecto, buenísimo. Ya, sí, estaba conectado a otra pantalla y eso fue el inconveniente. Oye, bueno, primero que todo, en realidad, agradecer a don Víctor Villalón que nos invitó precisamente a Eduardo y a mí a preparar esta charla y más que charla, en realidad, a poder conversar con ustedes, hacer una clase y justamente el concepto de esta presentación es más bien hacer una clase abierta de manera de cierta forma, de replicar lo que hacemos un poco con Eduardo en el Magíster, en el cual compartimos el curso precisamente de convenios de doble tributación y a propósito entonces de la coyuntura que representa la vigencia del convenio de Chile y Holanda. Entonces nos pareció además tremendamente importante la unidad voluntades de manera de poder exponer a ustedes las características principales de lo que es un convenio en primer lugar y en segundo lugar algunas de las características también que se representan en lo que es el convenio de doble tributación vigente entre Chile y Holanda. Ahí en general ya lo comentaba Víctor, lo cierto es que los convenios siguen un modelo, siguen un estándar. Y desde ese punto de vista, los convenios tienen objetivos bien precisos. Básicamente lo que los convenios hacen es pretender eliminar o reducir al menos la doble tributación, que si quisiéramos ser más técnicos, podríamos hablar de la doble tributación jurídica, ¿de acuerdo? Pero básicamente es eliminar o reducir la doble tributación. ¿A través de qué vía? ¿A través de qué mecanismos? Básicamente, y eso lo vamos a recordar en un momento más, los convenios de por sí, y esto yo creo que es una de las reglas principales para efectos de comprender lo que es un convenio de doble tributación, que es una normativa que se suscribe entre países, ¿de acuerdo? Entre países. Por lo tanto, debe de alguna manera, vive de manera paralela a la legislación doméstica. El convenio o un convenio de doble tributación, cualquiera sea este, en Chile tenemos suscritos aproximadamente 34 convenios de doble tributación, algunos más entraron a regir precisamente el 1 de enero de este año, como comentaba Víctor, justamente siguen el modelo OCDE, y el modelo OCDE parte de la base de que los países, al momento de suscribir un convenio de doble tributación, lo que están de acuerdo, lo que se ponen de acuerdo básicamente es en reducir o limitar las tasas impositivas. ¿Y eso qué objetivo cumple? El eliminar las tasas impositivas, por cierto, que va a traer mayor inversión y va a salir inversión desde el otro país con el cual el país ha suscrito este convenio, en este caso de Holanda. Con Holanda tenemos un intercambio que, si bien es importante para nosotros, para Holanda aún no es tan relevante, derivado precisamente de la configuración político, económica y comercial
que han tenido los holandeses desde hace ya más de 500 años. Derivado desde ese punto es que nosotros y el gobierno de Chile básicamente entiende que el reducir esas tasas, si bien va a tener una menor recaudación de manera específica, digamos, sí, al ampliar la base, al traer mayor inversión a nuestro país, se debiera tender a mejorar esa recaudación tributaria. Entonces, por la vía de reducir las tasas, lo que hace un convenio, en términos muy sencillos, es atraer inversión desde nuestro país, ¿verdad? Y también con la expectativa de poder nosotros llevar inversión a Holanda. ¿Cuál es el contexto en que se da esta particularidad? El contexto es básicamente otorgar a los inversionistas y a los países fuentes, ¿verdad? País del inversionista, país donde se recibe la inversión, otorgarle seguridad jurídica a través de esta ley, que de alguna manera lo principal, los elementos principales ya se los comentamos, ¿verdad? Reducción de tasa y, por otro lado, seguridad jurídica. Pero también hay algunas particularidades que aportan en términos de seguridad jurídica, en términos de garantías de protección, en definitiva, a estos contribuyentes. ¿Cuál es el contenido del convenio? El contenido, en términos muy técnicos del convenio, son básicamente dos hipótesis, ¿de acuerdo? Dos hipótesis de, en definitiva, distribuir las potestades tributarias. ¿Cuál es el país que debe gravar y cuánto debe gravar? Eso es lo que dicen los convenios. Y desde ese punto de vista, muy a grosso modo, tenemos dos hipótesis principales. Uno, el tratamiento del beneficio empresarial respecto de una actividad específica, y el hecho de tratarse de un beneficio empresarial significa que únicamente va a gravar el país que es residente o el país en el cual se encuentra radicada residente la empresa que realiza la inversión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el país fuente, si es que la actividad que se desarrolla es un tipo de actividad calificable como beneficio empresarial, no va a gravar. El país fuente no va a gravar. Y ahí les pongo un ejemplo que es muy paradigmático. De hecho, hay un oficio hace muy poco que lanzó el Servicio de Impuestos Internos, recién a principios de febrero, y que hizo relación con la tributación de Facebook. Me imagino que todos y todas ustedes conocen lo que es Facebook, ¿verdad? Facebook es una plataforma, digamos, que permite la conexión entre distintas personas. Muchos nos relacionamos a través de esa plataforma, pero finalmente, desde el punto de vista de la actividad económica, Facebook es una fuente de publicidad. Pretende que uno pueda contratar a través de esta plataforma cierta publicidad en ciertos lugares, y yo puedo categorizar en definitiva cuáles son las personas que van a recibir la publicidad que yo estoy promoviendo. Pues bien, si nosotros analizamos un convenio, y cualquiera de los convenios que tienen al día de hoy vigente Chile, y si nosotros revisamos además las rentas específicas de que trata estos convenios, por ejemplo, no se refieren específicamente a la publicidad. Entonces, si no tenemos una regla, si el beneficio empresarial no cubre el concepto genérico y la excepción, ¿verdad? Si no tenemos una regla específica que se refiera a ese tipo de ingresos, en este caso los ingresos obtenidos de publicidad, ¿verdad? Nos quedamos entonces en ese paraguas que es el beneficio empresarial. Y producto de ello, entonces, y eso ocurre en todos los convenios modelo OCDE, ¿verdad? El país de la fuente no puede gravar los ingresos que tiene Facebook, que está radicado en Irlanda, ¿cierto? Respecto de esa actividad que se desarrolla, ¿de acuerdo? Entonces, reitero la idea principal sobre este punto. Los convenios, en definitiva, no crean ni aumentan la tributación de un país, sino que únicamente lo que pueden hacer, a que están facultados, para efectos de que los países no renuncien a su potestad tributaria, que está establecida a nivel constitucional, es básicamente limitar la tributación interna, rebajar tasas. Y desde ese punto de vista, esto se lo voy a dejar, no, simplemente lo pueden revisar, después pueden revisar la clase si les interesa ahondar en esto. ¿De qué manera distribuyen la potestad tributaria los países al momento de suscribir los convenios? Bueno, básicamente puede establecerse que sea tributación exclusiva en el país de la residencia. Acabamos de ver un ejemplo, el caso del beneficio empresarial y, por ejemplo, el caso de los ingresos por publicidad. La tributación exclusiva en la fuente también puede ocurrir. Ahí también el ejemplo que es paradigmático en estos casos es el caso de la venta de un inmueble. Por regla general, los países están de acuerdo que un inmueble, un terreno, una casa, un edificio,
se encuentra tan arraigado en el lugar donde se encuentra ubicado que se establece de manera muy amistosa que va a ser siempre el país de la fuente, el país donde está ubicado este inmueble, el que va a poder grabar y va a poder grabar de manera exclusiva. Y cuando decimos que puede grabar de manera exclusiva nos referimos a que puede aplicar completamente la legislación, totalmente la legislación. Desde ese punto de vista, y yendo más bien a términos un poco más técnicos, no se olviden que en nuestro país tenemos tributación en 2 etapas, ¿de acuerdo? Esta tributación en 2 etapas implica que tenemos un impuesto de primera categoría y un impuesto final. El impuesto final lo denominamos impuesto adicional si es que quien percibe ese ingreso es un no residente ni domiciliado en Chile. Por lo tanto, en las situaciones de convenio vamos a estar potencialmente ante el impuesto de primera categoría que juega en paralelo, ¿verdad?, o en forma previa al impuesto adicional, o bien eventualmente vamos a poder estar frente a situaciones que son únicamente y exclusivamente impuesto adicional. ¿Qué ocurre? Y ya tenemos acá una clara importancia de los convenios de doble tributación y específicamente el convenio de doble tributación con Holanda. Cuando estamos hablando de empresas que son categorizadas como pymes, nosotros sabemos que tenemos el 100% del crédito del impuesto de primera categoría pagado. Y si estamos frente a grandes empresas, ¿verdad?, vamos a tener única y exclusivamente 65% del crédito. Entonces, acá tenemos justamente la diferencia, ejemplificada con números, ¿verdad?, de qué es lo que ocurre en cada uno de los casos. Esta es la situación que se verifica desde el punto de vista de digamos, hasta el 31 de diciembre del año 2022, si ustedes quieren, ¿verdad?, en el cual la tributación en Chile se aplica con esta tasa adicional del 35% de retención, ¿verdad?, tratándose de las empresas parcialmente del sistema tributario parcialmente integrado o de grandes empresas, y tenemos acá la situación en la cual se aplica el convenio, es decir, esta es la situación vigente en Chile y Holanda y Chile, ¿verdad?, una vez que el convenio ha entrado en rigor. Si se dan cuenta, la diferencia fundamental entre ambas hipótesis es básicamente que baja la tasa de tributación, tratándose del régimen parcialmente integrado de las grandes empresas, porque básicamente, como les he comentado, ellos tienen derecho al 100% del crédito. ¿Bien? Por lo tanto, y dicho lo anterior, es muy importante, y este es el desarrollo, digamos, más textual de lo que acabamos de comentar, resulta muy importante, muy relevante el tener claro cómo opera entonces el convenio desde este punto de vista. Sin perjuicio de lo anterior, los convenios en los cuales Chile forma parte, ¿verdad?, tienen una característica muy especial, muy particular, y que es la denominada cláusula Chile, y que es consecuencia única y exclusivamente de que el sistema tributario chileno, al menos hasta el día de hoy, es un sistema que opera sobre la base de la integración. Es decir, nuevamente, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa sirve de crédito en contra del impuesto adicional, si estamos hablando de situaciones internacionales de tributación. Dicho lo anterior, si se dan cuenta ustedes, y tratándose de un impuesto de primera categoría que es crédito, entonces, en definitiva, lo que hace el gobierno de Chile, lo que al momento de suscribir convenios, es que protege esa integración del sistema chileno, ¿de acuerdo? ¿Y lo protege de qué manera? Lo protege estableciendo en cada uno de los convenios, y de hecho en cada uno de ellos se encuentra en el artículo 10 del convenio, y específicamente en el caso de Holanda también se encuentra en el artículo 10 del convenio, se encuentra esta cláusula, la norma referida a los dividendos. Y lo que dice es que básicamente, si es que si yo soy accionista de una sociedad en Holanda, ¿verdad?, yo soy residente en Chile y tengo una sociedad en Holanda y me distribuyen dividendos, se me aplican las limitaciones del convenio desde el punto de vista de la tasa impositiva a aplicar. Pero esa regla no opera al contrario, es decir, cuando Chile distribuye dividendos al extranjero, lamentablemente para ese extranjero, ¿verdad?, pero ya acabamos de darnos cuenta que esto tiene razonabilidad, lamentablemente para ese extranjero el convenio no limita la tasa, sino que todo lo contrario, lo que establece el convenio es proteger esa tasa y por lo tanto el impuesto adicional se le va a aplicar de todas maneras. Sin perjuicio de ello, y no lo hemos mencionado, el convenio junto con rebajar tasas además establece la obligación del país
de residencia de la persona que recibe los ingresos, ¿verdad?, de otorgar un alivio. De otorgar un alivio ya sea por la vía del crédito, que es la hipótesis que utiliza al menos nuestro país, o por la vía de la exención, que es la hipótesis que utiliza en general los países europeos. España, por ejemplo, utiliza la exención, Holanda también utiliza la exención. Es decir, lo que se grabó en Chile no se vuelve a grabar en ese otro país, en Holanda en este caso. Y tratándose de los intereses y las regalías, el convenio también establece normas especiales de tributación y básicamente lo que hace de alguna manera es reiterar una norma doméstica de aplicación del impuesto adicional y que está referida a la tributación de los intereses. Es decir, a Chile le interesa que cuando se trata de operaciones grandes, ¿verdad?, que sean interesantes para generar inversión dentro de nuestro país, le interesa que podamos obtener rápidamente créditos en el extranjero. Pero también nos interesa proteger que quien otorgue ese crédito sea una institución respetable a nivel internacional. Por ese motivo es que, dadas ciertas condiciones, nuestro país reitera la norma doméstica de tributación, la contiene ahora en el convenio de doble tributación con Holanda. Y en este caso, tanto los bancos como las compañías de seguro y las instituciones financieras en general van a poder otorgar préstamos a Chile, ¿verdad?, con una tasa de única y exclusivamente del 4% de retención. Y esa es una tasa maravillosa, es una tasa espectacular. A cualquier cliente que le podamos hablar de una tasa del 4%, la verdad que va a quedar encantado con ella. Y también tenemos una tasa de intereses del 10% en cualquier otro caso, que de todas maneras es bastante interesante. Esta es una tasa de tributación que se aplica sobre el ingreso del extranjero acreedor, que es justamente el interés. Y tratándose de las regalías, también hay algunas características muy particulares por el hecho de radicar en Holanda patentes, marcas y otro tipo de supuestos impositivos de regalía, con tasas bastante convenientes también, que en este caso van a quedar topeadas ya sea o en el 2 o en el 10%. 2, si es que se trata del uso o derecho de uso tipo industrial, comercial, científico, todas este tipo de utilidades, ¿verdad?, son bastante beneficiosas para nuestro país, y 10% en los otros casos. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de los servicios? También se genera una situación bastante importante, bastante relevante, y que se las va a comentar Eduardo, y nosotros nos vamos a volver a reunir al momento de contestar todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues vuelvo a repetir las primeras ideas iniciales, de dar las gracias de este convite. Obviamente que en este contexto, digamos, y con el tiempo que tenemos, es muy difícil abarcar y darles a todos herramientas generales para la comprensión de un tratado de tributación, pero sin perjuicio de ello queríamos aprovechar de estos pocos minutos para, de alguna manera, sí, llamarles la atención de cuáles son los aspectos fundamentales. Uno de ellos, donde la entrada en vigencia del tratado de tributación sí es fundamental y sí genera una diferencia entre lo que teníamos al 31 de diciembre del 2022 y el 1 de enero en adelante, es en el mundo de los servicios. Ustedes, cuando vayan al convenio de tributación, no van a encontrar en general la palabra servicio, no van a encontrar un artículo 10, 11 o 12, como el caso que mencionaba César, de regalías, de intereses o de ganancias de capital, donde diga, mire, este es el tratamiento específico de los servicios. Los servicios, sin embargo, y esto en los modelos de OCDE y ONU que ha seguido Chile, están abordados en el artículo 7, que es justamente la primera disposición que nos comentó César, que son de los beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque los beneficios empresariales, ¿cierto?, es un concepto amplio y que al no estar tratados los servicios en una disposición especial, los entendemos que quedan capturados en este artículo 7. ¿Por qué digo que la entrada en vigencia del convenio con Holanda es fundamental y cambia nosotros desde la perspectiva de Chile, desde la perspectiva donde está esta entidad pagadora? Es por lo siguiente. Hasta el 31 de diciembre del 2022 se aplicaba íntegramente nuestra ley de impuesto a la renta, cuando desde Chile estábamos pagando un servicio a un prestador que era residente en Holanda. Se aplicaba nuestra ley doméstica que nos decía, mire, en los artículos, ¿cierto?, 58, 59 y siguientes que regulan el impuesto adicional, nos dice que cuando se paga un servicio desde Chile se aplicaba o un impuesto del 35%, o si estábamos hablando de un impuesto de retención sobre base bruta, o si estábamos hablando de algunas asesorías específicas que pudieran calificar como servicios ingenieriles o asesorías técnicas, podía ser potencialmente el 15% o el 20%. Pues bien, la entrada en vigencia del convenio implica que cuando desde Chile se paga un servicio ahora a una persona natural o una persona jurídica que sea un contribuyente en Holanda,
que sea residente allá para efectos del convenio, entonces esa retención pasa a ser cero. ¿Por qué? Por un primer principio de derecho tributario internacional y que está plasmado en el convenio, que nos dice que, salvo que el convenio haya regulado esto de una manera distinta, los beneficios empresariales, que sería en este caso el beneficio de haber prestado este servicio y de obtener la remuneración más bien, no pueden ser grabados en el país de la fuente, en este caso Chile, a menos que se configure un establecimiento permanente. El que es un establecimiento permanente está regulado en el propio convenio y es una cuestión que nos podría dar para tal vez una clase de una mañana completa, pero simplemente quedémonos con esta idea de que la entrada en vigencia del convenio marca de que en general los servicios que se paguen desde Chile a Holanda y viceversa, los que se paguen desde Holanda a Chile no pueden ser grabados por las respectivas jurisdicciones desde donde está la entidad pagadora. Vale decir, este impuesto adicional, este withholding tax, como normalmente se lo conoce en derecho tributario internacional, no va a poder ser grabado. A menos que, vuelvo a repetir, se dé esta coyuntura, digamos, esta realidad de que el prestador de servicios tiene una actividad permanente en el otro país que califica bajo las reglas del convenio como un establecimiento permanente. De manera que nuestra tasa doméstica, en nuestro caso, si Chile fuera el estado de la fuente, pasa de 35, 15 o 10 a 0. Cuestión que hace, obviamente, que la entrada en vigencia del convenio marque, digamos, un antes y un después en esta industria, en la industria de los servicios, que en Holanda, dicho sea de paso, es el principal sector, es el principal, digamos, medido por Producto Bruto Interno, es el principal motor de la economía holandesa. Nosotros sabemos de que Holanda no es un país que tenga grandes recursos naturales y lo que hace principalmente es prestar servicios profesionales o exportar capital a distintos países del mundo y tiene una industria de servicios profesionales muy desarrollada, lo cual hace, por ejemplo, que haya compañías de seguros muy importantes instaladas allá, lo que hace que haya compañías, servicios de matrices en general, servicios multinacionales, sedes de multinacionales instaladas allá. Hay buen capital humano, digamos, para administrar esto y ha sido uno de los modelos de desarrollo de la economía holandesa. Aquí, en particular, el tratado con Holanda, Países Bajos, digamos, como debe decirse en términos más propios, sí genera una diferencia importante, que es cuando para decir dónde el tratado con Holanda se desvía de la mayoría de los otros convenios chilenos. Está en lo siguiente. Los seguros, cuando yo pago primas de seguro o de reaseguro al extranjero, la mayor parte de los convenios chilenos los califica como servicios empresariales, beneficios empresariales, y por lo tanto, cuando hay una aseguradora chilena o un asegurado chileno pagando una prima al extranjero, también cae bajo este artículo 7 del convenio respectivo, que todos los convenios son muy parecidos a los convenios chilenos, y Chile no tiene derecho a gravar impuesto adicional. Pues bien, al ser este tal vez un convenio de reciente negociación, en que de alguna manera han ido variando los criterios con los cuales los equipos negociadores chilenos negociaban tratados de doble tributación hace 20 años atrás con lo que hay hoy, en este convenio en particular hay una novedad, algo bien distinto, y es que en el caso, y exclusivamente en el caso de primas de seguro, que se consideran como servicios, como un beneficio empresarial, sí hay derecho a que Chile cobre, en este caso si fuera el estado de la fuente y viceversa también, pero obviamente sabemos de que por los niveles de desarrollo son muchas más las ocasiones en que habrán asegurados chilenos pagando de primas aseguradoras holandesas que al revés, ¿cierto? En ese caso, Chile como estado de la fuente sí tiene derecho a gravar, pero con tasas limitadas, con tasas muy bajas del 2% y del 5% respectivamente. Eso es algo en que el convenio con Holanda no corran o léanse, digamos, por decirlo, la letra chica de este convenio y no salten a la conclusión directa que sí la van a ver plasmada en varios otros oficios relativos a los convenios de doble tributación con otros países en que se llega a la conclusión de que Chile no tiene derecho a gravar, y eso es algo distinto. Avancemos. Ya. En el caso de las regalías, el convenio de doble tributación sigue más o menos lo que uno podría denominar como el modelo chileno. Suena un poco, digamos, amplio el concepto y tal vez pretencioso, pero uno podría decir más o menos de que Chile ha mantenido una política consistente en la forma en que ha ido negociando los convenios de doble tributación, y hay ciertas normas en que se van repitiendo, digamos, definiciones, en que se van repitiendo algunas tasas y fórmulas que las vamos viendo en los distintos convenios de doble tributación que ha suscrito Chile. En el caso de regalías, también hay una modificación a lo que teníamos hasta el 31 de diciembre, a lo que hay hoy día, 31 de diciembre del 2022, en que varias de esas regalías, por derecho interno, la ley de impuesto a la renta de nuevo, quedaban grabadas con tasas del 30% o quedaban grabadas con algunas tasas rebajadas, en algunos casos específicos del 10%, pues bien,
por el hecho de haber entrado en vigencia el convenio de doble tributación, esas tasas que por derecho interno tenían un impuesto de retención más cara, ahora bajan a tasas puede ser del 10%, pueden ser tasas incluso más bajas cuando se trata, digamos, del arriendo de algunos equipos específicos. Y en esto hay que estar mirando el convenio y en pocas palabras, aquello que antes se grababa, por ejemplo, el arriendo de una maquinaria, que se aplicaba en la legislación interna, hoy día esa tasa cae a un 2%, si hay una regalía, por ejemplo, por el uso de un software determinado, no un software estándar, pero un software, digamos, tailor-made, que se llama en el mundo, o por ejemplo, por contenidos, digamos, audiovisuales, industria fílmica, ese tipo de cosas que hasta antes se pagaban un 30%, pues bien, producto de la entrada al convenio también, hoy día estaríamos pagando un 10%, que es la tasa limitada que nos da el convenio. Y desde esa perspectiva también el convenio con Holanda en la entrada en vigencia es relevante. Avancemos. Siempre, tanto incluso en el caso de los intereses que comentó César, en el caso de las regalías, en el caso de los servicios, no nos olvidemos siempre de que estas limitaciones de tasa operan en la medida de que la entidad receptora que tiene este derecho económico a recibir esto, que inicialmente está en Holanda, es alguien que tiene, por lo tanto, acceso al convenio y a sus beneficios, no configura en Chile un establecimiento permanente y que la renta que está recibiendo, de que estamos hablando, sea vía regalía o vía servicio, esté conectada, sea directamente atribuible a ese establecimiento permanente. Si eso sucede, que en general en la mayoría de los casos no sucede, pero si llegara a suceder, entonces las limitaciones que establece el convenio no se hacen efectivas. En pocas palabras, y piénsenlo desde una perspectiva política tributaria, los estados, y Chile dentro de ellos, digamos razonablemente, cuando negocia un convenio de tributación, se impone limitaciones. Pierde jurisdicción, ya no el grabar o no grabar una renta determinada y cómo grabarla, deja de ser un resorte del Ejecutivo chileno más el Parlamento chileno en nuestro sistema, digamos, nuestra democracia liberal, que es así como se imponen impuestos, y ya lo que diga nuestro Parlamento y nuestro Ejecutivo, digamos, y genera una ley, no puede contrariar o no puede invadir aquello que el convenio ha dispuesto. De manera que, obviamente uno dirá, ¿por qué Chile y cualquier otro país que negocie un convenio de tributación quisiera ponerse ciertos límites? Y bueno, en general se hace porque se genera, como adelantaba César, estabilidad jurídica, es un incentivo a la inversión directa, que es normalmente aquello que queda capturado por los convenios de la tributación, se genera el intercambio de bienes y servicios, y eso obviamente que es un beneficio para ambas economías, en este caso para Chile y Holanda. Pero el tener este resguardo de que estos límites se aplican en la medida que no hay un establecimiento permanente hace de que si es que es tal, por decirlo, el desembarco, en este caso una compañía holandesa en Chile, con niveles de que ya abre oficinas, por ejemplo, tiene desplegado en nuestro territorio a su gente y está permanentemente en ella, entonces esta pérdida de soberanía tributaria, de alguna manera, que se hizo a nivel del convenio, pues bien, deja de ser tal y de alguna manera se recobre este poder gravar, como diga la ley interna, sin tener que mirar el convenio, o más bien sin tener que aplicar la limitación del convenio. Y esa es la lógica para varios de ustedes que se estarán preguntando por qué pudimos haber llegado a esto, digamos, por qué sería razonable si antes podíamos, por ejemplo, grabar las regalías con un 30%, ahora no las podemos grabar, o las podemos grabar al 2% o al 10%, que son las limitaciones que nos establece el convenio. Avancemos. En el caso de las ganancias de capital también hay algo importante, y acá el convenio con Holanda, mírenlo también con cuidado, no por ser totalmente excepcional, pero sí está dentro de un grupo de algunos pocos convenios que sí pone limitaciones en las ganancias de capital. Y me estoy refiriendo a una situación en la que, por una parte, haya, digamos, un accionista o el dueño de algún bien determinado en Holanda y ese bien esté radicado en Chile, principalmente participaciones en sociedades chilenas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades anónimas. ¿Dónde está la clave acá? En general, los convenios de doble tributación que ha suscrito Chile y principalmente también el convenio con Holanda, nos dice que si una empresa o una persona experimenta una ganancia de capital por un bien situado en Chile, bien intangible o tangible, Chile puede grabar y viceversa. Holanda también podría grabar, y desde esa perspectiva el convenio no genera una diferencia, porque un poco lo único que está haciendo es decirle la legislación doméstica chilena verá cómo graba, con qué tasa, digamos, y el convenio no genera una limitación. Salvo en un caso, que es en la venta de ganancias de capital, la venta de acciones o derechos sociales.
en determinado tipo de sociedades, donde no se configura, por ejemplo, que hayan inmuebles como activos subyacentes, donde haya un determinado periodo de permanencia y donde los volúmenes, porcentajes que se están vendiendo no sean porcentajes relevantes que permitan la toma de control. En esos casos, el convenio con Holanda sí establece un límite, y esto es importante. Dice que la ganancia de capital, que bajo nuestra normativa interna inicialmente sería de un 35%, eso es lo que nos dice el artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta, pasaría a tener un límite del 16%. De manera que la entrada en vigencia del convenio sí puede hacer una diferencia relevante, sobre todo para compañías multinacionales que muchas veces ocupan sus matrices desde Holanda para invertir en Chile. Porque Holanda tiene sistemas muy importantes y muy usados por compañías, repito, multinacionales, en que ubican a veces sus sedes funcionales o sus matrices, digamos, para distintas jurisdicciones en Chile. En Holanda para, en este caso, invertir en Chile, que no eran relevantes desde la perspectiva chilena porque no teníamos convenio con Holanda y muchas veces países europeos más bien iban a buscar España, digamos, otras jurisdicciones con las cuales, Reino Unido, con las cuales teníamos buenos convenios de tributación. Hoy día ustedes van a ver que tal vez esas compañías multinacionales no van a tener que mover su sede de Holanda para poder invertir en Chile porque han entrado en vigencia este convenio. Y este 16%, que algo parecido ustedes van a ver en el convenio con Holanda, perdón, con España, digo, que también actúa, normalmente ustedes van a ver muchas holdings españolas, a pesar de que las empresas originales que están invirtiendo en Chile no necesariamente se trata de empresas españolas. De manera que también es una norma relevante del convenio, que hay que hacerle un doble clic, hay que mirarla con atención a cuándo se da esta tributación limitada, porque tiene algunos requisitos que hay que ver, pero es otra de las reglas que nos parecía que valía la pena, digamos, mencionarla en este análisis rápido de cuáles son las claves de este convenio con Holanda. Avancemos. Eso es el detalle, digamos, de cuándo opera. Sigamos avanzando. Les proponemos, antes de entrar a las preguntas, dos ideas finales. Por la extensión, digamos, de la presentación de hoy día, era difícil entrar a explicarlas, pero sí les dejo una idea importante. En el convenio con Holanda, ustedes sí se van a encontrar con varios aspectos modernos, que son en donde ya empiezan a haber implementaciones de proyectos BEPS que no están en tratados anteriores, que sí lo podemos encontrar en el MI chileno, pero que ahora se plasman directamente en un convenio, y de ahí hay algunas novedades, que están principalmente con algunas normas específicas antielusivas, que sí ustedes las van a encontrar en el convenio, que dicen razón principalmente con limitación de beneficios. Hasta aquí, lo que hemos hablado es que la entrada en vigencia, si que miramos a Chile como estado de la fuente, hace de que hasta el 31 de diciembre Chile podía gravar con mayores tasas una cantidad de rentas, y hoy día, producto de la entrada al convenio, tales tasas, digamos, no se pueden aplicar de manera completa y se pueden aplicar solamente de forma limitada, o bien incluso no aplicarse, como en el caso de los servicios, y tener que ir a tributación cero. Todo eso sucede, digamos, en la medida que, en este caso, quienes tienen acceso, digamos, a invocar este convenio sean empresas o personas naturales residentes en Holanda, pero donde hay un componente de sustancia y hay una norma especial de limitación de beneficios que le permite a las autoridades chilenas, en este caso, decir que por mucho que en la forma hayan entidades en Holanda, domiciliadas en Holanda, que estén alegando la protección del convenio, si no se dan ciertos elementos sustantivos, no va a haber, a pesar, digamos, de haber formalmente un residente holandés, no se va a dar lugar a estas limitaciones de los convenios. Excede, digamos, esta charla, cuáles son las características de eso. Los convido a mirar bien el programa que tenemos en FEN y los cursos en particular que tenemos sobre tributación internacional, donde obviamente tendríamos más tiempo para referirnos a todos estos temas. Pero sí les dejo como idea final, y la repito, hay normas antilusivas específicas que le dan mayores facultades tal vez que otros convenios anteriores a las autoridades chilenas para no tener que aplicar estas limitaciones si se dan cuenta que el convenio se ha aplicado en un contexto abusivo, en que más bien hay elementos de forma y no de fondo que están generando, digamos, esta limitación de tributación en Chile cuando somos Estado de la fuente. Y viceversa también, obviamente. Don Víctor, quedamos a su disposición si es que hay dudas, consultas, y entendemos que el tema es bien complejo. Tratamos de plantearlo en términos sencillos. En general, como decía Eduardo, lo que hacemos nosotros en las clases es aplicar esto y presentar ejemplos y discutir mucho en clase. Yo creo que uno de los elementos que al menos a mí me ha llamado
personalmente la atención es la calidad del alumnado del magíster. Y la verdad que se generan a nivel de las clases discusiones tremendamente interesantes, así que el networking también que se da en el magíster me parece excelente. Así es que invitados, invitadas todas y todos al sumarse al magíster a compartir estos temas, a conversar de esto, porque son temas que son tremendamente interesantes, como espero que se entusiasmen con esto de verdad, y les aseguro que no solamente a nivel profesional va a ser un tremendo salto en sus carreras, sino que también a nivel personal y a nivel de compartir con otros profesionales y otras profesionales que tienen estos mismos intereses, de verdad que les va a potenciar también personalmente. Víctor, ¿algunas preguntas que tú puedas considerar relevantes que tal vez podamos abarcar? Tenemos varias preguntas y vamos a tratar de abordar la mayoría de ellas respetando el tiempo planificado para la charla. Bueno, tenemos una de Harold que pregunta, ¿cuál es el documento oficial del Servicio de Impuestos Internos que un prestador de servicios extranjeros puede presentar en su país para utilizar el impuesto adicional pagado en Chile como crédito o rebaja el impuesto a la renta que debe pagar en su país? Es una pregunta más transversal, ¿cierto? Sí. Para Sí. todas las situaciones. Sí, Ahí no, perdón, terminemos la pregunta. No, me estaba no, adelantando. esa es la pregunta. Yo la tomo yo, César, porque era el tema de Dale. servicio. Y en la pregunta, ojo con un tema, y es que en el caso de los servicios, normalmente lo que el convenio de tributación hace es un corte, digamos, visceral. ¿En qué sentido? Digamos, y diametralmente distinto. O Chile puede grabar o Chile no puede grabar. Hay o no hay establecimiento permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Chile no puede grabar, producto de la limitación del convenio, entonces si por alguna razón se graba en Chile, se termina grabando malamente, entonces normalmente el país, si hubiera una política de crédito para aprovechar ese impuesto, es probable que esa autoridad tributaria a quien se le está alegando el poder deducir ese crédito diga el convenio está mal aplicado y no corresponde que yo dé un crédito porque esto no debió haber tributado en Chile. Si Chile fuera el estado de la fuente. Al revés, si Chile es el estado de quien pagó ese impuesto de retención en una situación de convenio y a esta empresa chilena o a esta persona natural se le retuvo un impuesto no debiendo habérselo retenido, en estricto rigor, el Servicio de Impuestos Internos, la autoridad chilena podría decir no hay derecho a crédito porque este impuesto estuvo mal retenido, mal pagado. Entonces hay que tener cuidado. Yo sé que muchas veces en instancias de fiscalización las cosas a veces toman otra cara, digamos, y alguien no se da cuenta de estos detalles y potencialmente podría dar lugar a crédito, pero en general, si salimos de la pregunta que se hizo del tema de los servicios, después está, bueno, porque se preguntaba de qué documento, cómo puedo acreditar esto, tienen que ser los certificados de las autoridades respectivas, digamos, de los países correspondientes donde se ha dado esto. Normalmente, además, las autoridades correspondientes van a pedir, bueno, tráigame los contratos, muchas veces va a haber que hacer algunas traducciones y explicar cuál es el contexto en que esto se ha dado, certificados emitidos por la autoridad respectiva donde se acredite que se pagó el impuesto, muchas veces hay procesos de apostilla. No es un tema fácil, pero también no olvidemos de que al otro lado hay una autoridad tributaria que no conoce de cerca estas cosas, entonces necesita proveerse de documentación para poder, porque se está procediendo a la rebaja, o sea, obviamente que tiene que haber cierto estándar, digamos, relativamente alto para poder acreditar, sobre todo cuando son montos importantes. Perdón, Víctor, sobre ese punto y más bien a un nivel operativo, no nos olvidemos que incluso en materia de tributación internacional los impuestos siguen siendo de autodeclaración. Entonces ahí es tremendamente importante la relación que tengamos con el pagador de la renta, porque precisamente es él el que en origen califica. Y si hay un error en la calificación, ¿verdad? Y se retiene, no habiéndose debido retener, bueno, ahí tenemos los mecanismos que son propios del Código Tributario, ¿verdad? Artículos 126 y 8, que dan la posibilidad de pedir devolución de ese monto, y justamente ahí uno tiene que iniciar un procedimiento de fiscalización y acreditar precisamente que básicamente que uno es residente de ese país y que se prestó un servicio, y presentar todos los antecedentes. Es a posteriori, pero muy, muy importante reiterar la relación que yo tengo y de alguna manera tratar de plantearlo, tratar de adelantar ese tipo de inconvenientes con el pagador de la renta. Pero súper buena pregunta y en términos muy prácticos además. Son cosas que van ocurriendo en el día a día de los convenios. No, estás muteado. Me parece que estás muteado, yo tampoco estoy Víctor. escuchando. Sí. No aparece. ¿Me escuchan o no? Sí, Ahora ahí sí. sí. Ahora sí.
No, decía que me acabo de enterar hace muy poco que en el pleno fragor de la pandemia el servicio renovó la plataforma de emisión de certificados de retención de impuestos adicionales. Yo le compartí a Harold el respectivo link. Si por eso, Harold, también existe la posibilidad de utilizar el formulario 50, recordando que es de multideclaración. Entonces tú puedes presentar, si tienes 100 remesas, puedes presentar 100 formularios 50. Y con eso logras una relación 1 a 1. Te otorga más trabajo, sin duda, pero además te da a tu proveedor extranjero, le da más certeza de que va a contar con un formulario 50 específico para él. Así que no, solo eso complementar. Otra pregunta de Mauricio González dice: ¿el convenio con Países Bajos incluye operaciones con Aruba, Curazao y San Martín? Sí, aquí les comento, digamos, una información que compartimos con el equipo negociador chileno de este convenio, porque fue un tema crítico para ellos. Todos estos lugares que tú has señalado son varios de ellos paraísos tributarios, lugares, jurisdicciones de baja o nula tributación, pero que dentro del aspecto constitucional holandés corresponden a territorios de ultramar y son Holanda, son los Países Bajos, y para ellos muy sensibles por políticas, digamos, de inclusión, digamos, de aquellos que fueron en el pasado sus colonias y no son relaciones fáciles con ellos. Entonces, nos comentaron lo siguiente: lo pactado fue que ellos no podían dejar en un convenio, porque no lo hacen con sus otros convenios, exclusiones específicas para territorios que son parte, digamos, del territorio nacional de ellos, pero se llegó a una situación en la que se dejó que las autoridades de ambos países tendrían que ponerse de acuerdo en ciertas definiciones y requisitos para que estas jurisdicciones sí pudieran entrar, que fue una manera relativamente gatopardesca, si ustedes lo quieren poner de alguna manera, para que operativamente hoy estas jurisdicciones no entran, no tienen acceso al convenio desde la perspectiva chilena, pero eso no descarta de que la autoridad holandesa el día de mañana, sobre todo si hay ciertas modificaciones de estas políticas internas, pueda alegar protección del convenio que se aplican, digamos, a estos residentes. No sucedería hoy día, pero el convenio está preparado para que esto suceda el día de mañana si se generan ciertos canales diplomáticos sin tener que modificar el convenio, que eso es mucho más difícil, sino que simplemente llegar a niveles de decretos. Sobre ese punto, perdón, solamente complementar que Chile, la verdad, que no suscribe por funcionamiento propio de los convenios. Chile no suscribe convenios con países de baja o nula tributación. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la administración tributaria, la verdad que no hay mucha motivación para hacerlo extensivo a este tipo de países, que justamente la particularidad que tienen es que no establecen impuestos. Entonces, si ellos no graban, la verdad es que no hay tasas que deban descontarse, no hay tasas que deban rebajarse con Chile, por lo tanto no tienen mucho que ofrecer tampoco desde el punto de vista netamente de gobernanza tributaria. ¿Por qué? Y con esto cierro esta idea. No nos olvidemos de que los convenios de doble tributación lo que buscan es evitar la doble tributación, pero lo que también no procuran es evitar es generar la no tributación en ningún lado, digamos, es aliviar la doble tributación para que se pague en uno o en otro, o tributación compartida. Pero si tú celebras un convenio con un paraíso tributario, entonces no va a tributar ni acá ni allá. Entonces, los convenios, y la política tributaria mundial trata de evitar la doble no tributación. Y por eso es que no hay convenios con paraísos tributarios. Bien, siguiente, Roberto Olgueta, aparte de dar las gracias, consulta un aspecto transversal, muchachos. ¿Cuál sería el tratamiento tributario para una operación con un proveedor residente en un país con el cual se tiene convenio, que tiene una sucursal en Chile? El servicio lo presta el proveedor extranjero y las remesas son pagadas al proveedor extranjero. En el fondo, el hecho de que tenga una sucursal en Chile, ¿cambia la situación tributaria? Vamos a la respuesta. La respuesta es sí, debería cambiar. Y la única distinción que hay que hacer es la siguiente. Asumamos de que se trata de un servicio, que dijimos en la parte donde estamos explicando cómo cambia esto los servicios prestados desde Holanda. Si esa sucursal presta este servicio, entonces lo que teníamos era que Chile no podía gravar, producto que era un servicio, se calificaba como un registro, como un beneficio empresarial. Pasamos ahora a que, producto de que esa sucursal razonablemente debería calificar como un establecimiento permanente por el convenio, implica que Chile sí puede grabar. Y si es que esa sucursal no está registrada, no está emitiendo facturas chilenas, entonces va a haber que aplicar el impuesto adicional que establece el artículo, digamos, en este caso 59 de la ley de la renta. Ahora, hay
hay un matiz que es importante. Puede suceder de que esta compañía holandesa tenga una sucursal en Chile, pero que el servicio que se está prestando y de cual estamos analizando la tributación no sea prestado a través de esta sucursal, sino que la sucursal se dedique a otros negocios, a otras cosas que no estén vinculados con esta renta específica que estamos analizando. En ese caso, a pesar de que hay una sucursal, entonces esto sería igual un beneficio empresarial y no había un establecimiento permanente propio de esta naturaleza. De manera que la no retención o la obligación de no retener la exención se aplicaría igualmente. Claro, aplicaría el principio de empresa separada, que incluso está consagrado en la ley de la renta, ¿cierto? En el artículo 38. Exactamente. Bien. Antonio Velázquez, ¿en qué consiste el principio de la nación más favorecida? ¿Y en qué caso está aplicando hoy en Chile? También una pregunta transversal. César, ¿quieres tomar Sí, tú eso? sí, obvio. ¿Qué es lo que establece la cláusula de nación más favorecida? No nos olvidemos de que los convenios, por regla general, lo que establecen son rebajas de tasa, ¿verdad? Entonces, el convenio, junto con rebajar algunas tasas, establece precisamente la cláusula de nación más favorecida respecto de algunos tipos de tributación. Por regla general, intereses y regalías. ¿Qué es lo que se establece? Que si yo suscribo un convenio, por ejemplo, con Perú, ¿verdad? Que establece una tasa del 10%, digamos, ya sea para intereses o para regalías, y se establece dentro del convenio con Perú la cláusula de la nación más favorecida, eso significa que si posteriormente yo suscribo, en este caso, por ejemplo, un convenio con Holanda que establece tasas rebajadas, ¿verdad? Para ciertos tipos de ingresos, si es más baja que la tasa que yo suscribí con un país previo, en este caso Perú, que ese convenio contenía la cláusula de nación más favorecida, desde ese punto de vista, cuando entra a regir la tasa rebajada con Holanda, ¿verdad? Va a pasar también a rebajarse la tasa con Perú. Esa es la idea. ¿Y cuál es el razonamiento que hay detrás? Bueno, básicamente, si yo negocié con un país una tasa de un X%, ¿verdad? Y posteriormente yo negocio con un tercer país, ¿verdad? Una tasa de un menos X%, se entiende que los países quieren ser beneficiados por esa nueva negociación y se entiende además que los países, en definitiva, debiesen tender de manera consolidada a rebajar sus tasas, a establecer tasas más rebajadas. Es por ese motivo que, desde el punto de vista teórico, funciona la cláusula de nación más favorecida, y también Chile tiene algunas cláusulas de nación más favorecida que se va aplicando, por ejemplo, en el caso del convenio con Italia, se aplica justamente la rebaja de tasa al momento de entrar a regir este convenio, producto de convenios que se habían aplicado anteriormente, el convenio con Japón, por ejemplo, tratándose precisamente de regalías e intereses, y ahí hay que ir viendo caso a caso cada uno de los convenios, si es que tienen o no cláusula de nación más favorecida, y respecto de qué tipo de ingreso se aplica. No sé si fui claro en la respuesta. De acuerdo. Harold repite, dice, si se aplica este cambio del artículo 7 del modelo de la OECD, que entró en vigencia con Holanda, sobre los servicios empresariales, a otros convenios de Chile, por ejemplo, Italia, España, México. Ya, precisamente, y si estamos pensando dentro del ámbito de la cláusula de nación más favorecida, digamos, no, precisamente el concepto de beneficio empresarial no se hace extensivo a la cláusula de nación más favorecida, porque justamente el beneficio empresarial es una especie de cajón desastre, digamos, o bolsillo de payaso, donde entran muchas cosas. Entonces, y ese es el además, motivo por el ojo, cual... sí, Sí. complemento eso, perdona que te interrumpa, pero que se puede ser una idea. Y además porque es consustancial a todos los convenios, entonces nadie se va a favorecer sobre otro. A todos se les da cero, digamos, se da exención. Exacto, así es. Entonces, precisamente ante la respuesta, perdón, ante la pregunta, en este caso no se aplica la cláusula de nación más favorecida, o no se extiende el beneficio empresarial que tenemos respecto a Holanda respecto de otros países, sino que cada convenio opera en su propia órbita. Sí, quizás lo que cabría observar ahí entra por el lado del instrumento multilateral. Sí, por la vigencia del Decreto Supremo 157, los convenios que aquí aparecen, Italia, España, México u otros, pudieron verse afectados con cambios al artículo 7. Pero claramente hay que entrar a picar, ¿cierto? A ver el detalle fino de lo que dicen cada uno de los convenios. Así es. Mauricio González, una duda conceptual. Se dice muchas veces que ambos países pueden gravar ciertas rentas. En este caso la palabra pueden
representa una opción de tributar o una obligación de tributar en ambos estados? Súper buena pregunta la de Mauricio. Justamente como establecimos que los países tienen facultades, potestades, digamos que son exclusivas y excluyentes para efectos de implementar su sistema tributario, cuando el convenio se refiere a que pueden gravar, se refiere básicamente a que si es que el país establece tributación sobre ese punto, ¿de acuerdo? Si el país establece tributación sobre intereses, regalías, ¿verdad? Se va a aplicar la limitación del convenio. Pero no por ello significa que el convenio establezca una tasa si es que el país no grava intereses o no grava regalías. Por eso es la utilización del pueden. Es particularmente... se los prefiero ser súper transparente con ustedes. La verdad que los convenios no están redactados en los términos más amigables, porque básicamente provienen de otras jurisdicciones y son traducciones literales básicamente del modelo OCDE. Entonces, por ese motivo, a veces el convenio parece decir una cosa, pero en realidad no es esa la conclusión. Por eso que es súper importante la pregunta, porque nos permite reiterar la idea de que los convenios solamente establecen limitaciones, pero no establecen tributación. Y por eso vuelvo a la idea principal. Si es que el país no grava una determinada renta, no por la existencia del convenio y por la existencia de la partícula pueden, ¿verdad?, van a estar habilitados a gravar. Bien. Un par de preguntas más y vamos llegando al final de la actividad. William Peñas pregunta: ¿cuál es la tasa de tributación de las personas en Países Bajos? Ahí que en el artículo 18 se utiliza la palabra pueden, ¿cierto?, para hacer tributar las rentas. Entonces, ¿de qué depende que una pensión quede afecta a impuestos en Chile o en Países Bajos? Yo solo estaba mirando la base de datos de la OECD y sale que en Países Bajos la tasa máxima de tributación de las personas es un 49,5%. Ustedes son los especialistas en esa Sí, jurisdicción. no somos especialistas en los tax brackets porque no somos abogados practicantes en Holanda, digamos, y cuando uno entra en los temas internacionales, lo que ve es justamente el tema de los convenios. Pero sí te puedo adelantar de que si bien Holanda es un país que en general tiene una política relativamente atractiva, digamos, para el mundo corporativo, y esto en general es hacia donde se ha movido Europa en general, ¿ah? De no tener políticas asfixiantes para las empresas, pero donde la recaudación principal viene por gravar a las personas, digamos, ¿ah? Y la tributación de las personas naturales obviamente es alta. Y no solamente a ese impuesto, porque además de los impuestos están las contribuciones a los sistemas, digamos, de pensiones y cosas de esa naturaleza. Entonces, no se esperen paraísos tributarios si es que quieren fijar su residencia personal en esas jurisdicciones. En general, nos encontramos con resultados de que muchas veces los gravámenes, digamos, el pago de impuestos allá tiende a ser más caro que Chile. No necesariamente contrastando tasa contra tasa, sino que tributación efectiva. Y respecto de las pensiones, ¿cierto?, esta posibilidad de ser grabada en ambos estados contratantes, nos preguntaba William de qué depende eso. No sé si César lo puede agarrar. Voy. Ahí está, pensé que estaba sin audio. Sí, bueno, básicamente lo que establece generalmente los convenios, y el convenio de Holanda también parte de la misma base, es que el país que está habilitado para grabar es el país fuente, tratándose de las pensiones. Entonces, por regla general, va a estar grabado en el país en el cual se creó ese fondo de pensión, ¿verdad? Y va a estar el país en el cual reside el pensionado. Por regla general va a tener la obligación de dar ya sea la exención en el caso de Holanda u otro beneficio. Esa es la generalidad de los convenios, y Holanda también parte de esa base, en el fondo establecer tributación exclusiva en el país de la fuente, donde se ha creado el fondo, el fondo de pensión. De acuerdo. Además, en el caso de Chile, César, el artículo 17, número 17, establece que las pensiones de fuente extranjera se consideran ingreso no renta. Así, es un espacio interesante de planificación para atraer a los pensionados. A los pensionados. A Chile. Y jubilados, sí. Buenísimo. Y esa norma tiene una tremenda historia, además. Dos preguntas más y terminamos. Sergio. Voy a dar las vueltas porque una es más compleja que la otra. Entonces, Fabián Valdés dice:
este nuevo tratado se debe aplicar solo a las facturas que se reciben desde enero 2023, o también se puede aplicar a las facturas contabilizadas y pendientes de pago antes de enero de 2023? Ya. Buena pregunta. No, yo te diría que el impuesto adicional en general y el convenio se refiere a las rentas, entonces se refiere más bien independiente de cuándo se emitieron los documentos tributarios, se trataría más bien, creo, digamos, de cuándo se produjo el flujo en este caso. Por mucho que los servicios hubieran estado anteriores, no es algo que lo resuelva el propio convenio en todo caso. Sí, ahora, Eduardo, hay un pronunciamiento antiguo de impuestos internos. A contar de lo que establece el artículo 82 de la Ley de la Renta, que señala que los impuestos de retención se adeudan desde, entre otros supuestos, la contabilización como gasto. El servicio ha dicho que todas esas operaciones previas a la vigencia del convenio ya tienen su base imponible y su tasa determinadas. Por lo tanto, la vigencia del convenio no va a cambiar la tasa que se devengó de acuerdo a ese artículo. O sea, por lo tanto, claro, desde esa perspectiva uno podría decir de que si la factura se emitió con anterioridad y se paga hoy día, tendría que retener igual, a pesar de que haya entrado en vigencia el convenio. Claro, y ahí lo mejor que le podemos recomendar a Fabián es que haga la consulta de impuestos internos, porque es un tema que se presta para diferentes interpretaciones. César. No, yo feliz, me cerraron el punto, la verdad, y justamente uno de los temas más relevantes que se toca, pero no alcanzamos a revisarlo en esta clase, que básicamente los convenios OCDE no se refieren a IVA, por lo tanto no debemos entender que es tocado desde ningún punto de vista. Ahora, desde el 1 de enero tenemos una legislación de IVA que se aplica a los servicios, por lo tanto pueden tener algunos puntos en común que hay que revisar, que hay que analizar, y no solamente en relación con el cambio a lo que dice relación con el IVA, sino que, con el IVA de los servicios, que entró ahora a regir el 1 de enero, sino que también lo que dice relación con las plataformas de servicios, ¿verdad? Netflix, iCloud y cualquier otra. También tienen una tributación bien particular y que al final del día Chile no optó por una tributación de renta y tampoco optó por una tributación de IVA, así que por un impuesto, una cosa muy rara, digamos, un gato que ladra o un perro que maulla y ustedes vean su animal favorito, pero es una cosa un poquito extraña y que justamente no encaja derechamente en un convenio estándar. Bien, vamos a llegar a la última pregunta. Tenemos varias más, esas las vamos a tratar después por separado. Y me pareció que podíamos cerrar con una tremenda pregunta. ¿Qué sucede con una empresa extranjera con matriz en Países Bajos que presta servicios técnicos en Chile a través de personal de la matriz y filiales de distintos países, evitando que cada filial individualmente supere los 183 días, pero de manera consolidada esta multinacional sí supera los 183 días? Esa es la pregunta. ¿Se configuraría en ese caso un establecimiento permanente? Oye, déjenme la pregunta del examen. Sí. Esa era la pregunta que tenemos para el examen. No, pero yo hice mi tesis sobre esta pregunta, así que me tocó estudiar la cabalidad y ir viendo cómo los comentarios, la pregunta está resuelta en los comentarios, pero me tocó estudiar cómo las distintas rondas de comentarios al modelo de la OCDE iban cambiando estas políticas y cuáles eran los casos de elusión internacional que habían sucedido en el mundo y los distintos fallos de las cortes locales, cómo se habían hecho cargo. Pero yendo directamente a tu pregunta, ¿es un caso de elusión? Si es que hay algún nivel de comunicación entre en el mismo contrato, lo que habría que mirar. Tú estás contratando con la compañía afuera y esta a su vez está subcontratando con sus filiales. Me parecería muy brutal hacerlo así, pero si así fuera, obviamente que los plazos se acumulan y si se exceden los 183 días se va a agravar. Pero asumamos de que es un contribuyente que va un poco más sofisticado y se preocupó de separar los contratos y de ir contratando separadamente con cada una de las filiales. Incluso en ese caso, y los convenios sí tienen, y los comentarios sobre los convenios, ustedes van a ver mucho de sustancia sobre fondo. Si hay una división artificial de contrato, la autoridad chilena, el Servicio de Impuestos Internos, tiene todas las herramientas para poder decir, mire, acá hay una continuidad comercial, como dicen los comentarios, hay una coherencia comercial o geográfica potencialmente
de esto, entonces sí puede sumar, digamos, y los mismos comentarios se lo sugieren y lo dicen, y los comentarios son fuente de interpretación, querámoslo o no, digamos, a todo nivel, y podemos también hacer otra clase de qué son los comentarios en sí y cuál es su fuerza vinculante, pero a lo menos son una fuente de interpretación y está reconocida por todo el mundo. Y por último, aunque no tuvieran los comentarios, no nos olvidemos de que también la autoridad local sí tiene herramientas antielusivas, digamos, que están en la ley chilena, que también podría recurrir a ellas para decir, mire, estamos en una situación de abuso de convenio. De manera que, yendo, o sea, si se plantea así tan brutalmente, obviamente que no se va a poder amparar en el convenio para evitar el impuesto de retención. O sea, el convenio contempla la situación, digamos, y ahí hay un establecimiento permanente y es poco lo que puede llegar a discutir. Sí, un 7,5, súper. Bien, excelente, profesores. Les doy las gracias. Hacer notar a nuestra audiencia que esta es la forma en que se desarrollan las clases de magíster. Se van conversando, van apareciendo distintas situaciones, y a contar de conceptos jurídicos y económicos estructurales, ¿cierto? Nos quedaron un montón de preguntas por contestar, que evidentemente van a quedar, vamos a ir resolviendo, poniéndonos en contacto con quienes hicieron las consultas. Solo una adición, hay un par de preguntas de cuándo inicia el próximo magíster. Bueno, va a haber una charla informativa este viernes 10. Ahí se pueden inscribir los interesados. Además, es recomendable que se inscriban y participen, porque eso les da derecho a un descuento en el valor del programa. Y las clases inician formalmente la primera semana de mayo, pero en marzo se desarrollan los cursos de nivelación, que están diseñados para aquellos interesados, profesionales, estudiantes que pueden presentar algún espacio de fortalecimiento, ya sea en materias jurídicas o en materias de procesos contables. De tal manera que cuando parten las clases formales de mayo, ellos ya cuentan con algunas herramientas para poder sacar el mejor provecho posible al programa. En la práctica son dos partidas. Ahora, el 10 de marzo, los cursos de nivelación, y luego la primera semana de mayo ya empezamos con los cursos sustantivos. Eso por nuestra parte, agradecer nuevamente a los profesores. Leonardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, César. Sin duda, algo muy importante en la actualidad, y es algo que se debe de aclarar. También les dejé acá en el chat el link del Magíster en Tributación para que lo puedan revisar, y ahí también aparece el link para poderse registrar y poder pedir más información. Así que muchas gracias. Les vamos a dejar unos videos de cierre para ir culminando, y recordarles que esta charla informativa fue grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. En este magíster, desde el punto de vista personal, se los digo, es la mejor instancia que van a poder tener a nivel doméstico, nacional, de poder tener un nivel súper alto, un contacto excelente, excelentes profesores, lo digo por Eduardo, por Víctor. La verdad es que genial compartir con profesionales dentro de nuestro país y también extranjeros que además participan en el magíster. Así que si tienen alguna duda, no lo duden más, consulten, pero todos aquellos que sepan, y yo estoy en los temas tributarios desde el año 98, es lejos el mejor posgrado chileno en estas materias. Así que eso, aprovechenlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, y acá les dejé el link también de la charla informativa que acaba de nombrar el profesor. Que estén muy bien y muchas gracias por todo. Nos despedimos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Víctor. Gracias, Leonardo. Un abrazo a cada uno. A la audiencia también. Que estén bien.